Vamos a iniciar nuestro devocional de hoy. Qué bueno que se conectaron, qué bueno que juntos estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar estudiando Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Se los voy a leer, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí Pablo les está haciendo una aclaración a los de la iglesia en Corintios. En Corinto dice que les está haciendo claro, Pablo les está diciendo, las cosas que ustedes se van a enfrentar, a las que ustedes día a día se van a tener que enfrentar, no les van a poder hacer frente con cosas, con cosas carnales, con cosas materiales, sino las van a tener que hacer, van a tener que enfrentarlas con las armas dadas por Dios. Pablo les está haciendo esa aclaración, les está diciendo, aunque en el ambiente que se están desenvolviendo es natural, tú y yo estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Entonces, aunque ustedes estén desenvolviendo en el ambiente natural, van a tener que enfrentar cada circunstancia en un ambiente sobrenatural. Eso les estaba diciendo Pablo a los de la iglesia. ¿Y por qué? Porque día a día tú y yo nos vamos a enfrentar con ciertas situaciones que quieren hacer que nuestros pensamientos se distraigan. El enemigo tiene claro su objetivo. El enemigo es ese ladrón que vino a robar, matar y destruir. Y él tiene claro en dónde a ti y a mí nos puede atacar primeramente. Y él primeramente nos viene a atacar en el pensamiento. Pablo les dice en este verso, las armas de nuestra milicia, las armas con las que ustedes van a atacar, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí vamos a comenzar a ver todo aquello que se levanta en nuestra mente. Y nos habla aquí de fortalezas. Y fortaleza es aquello que se opone a la voluntad de Dios. De pronto tú y yo sabemos que el sacrificio de Jesús nos trajo salvación y algo que describe la salvación es rescate, restauración, perdón, libertad, sanidad. Y de pronto el enemigo sitúa un pensamiento en nuestra mente que hace que tú y yo no abracemos el perdón, no abracemos la restauración. Entonces el enemigo está enfocado en colocarnos pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios. De pronto el Espíritu Santo nos va a llevar a lo mejor a ofrecer perdón, a abrazar el perdón. Y el enemigo comienza con un pensamiento. ¿Por qué tú le vas a ofrecer perdón? Si no fue tu culpa, el que tiene que acercarse a ti es él. Entonces comienza el enemigo con ese ataque en cada uno de nuestros pensamientos, a tal grado que empieza a levantar fortalezas. Imagínate tu mente y alrededor de tu mente esas fortalezas son como unos muros tan altos que impiden que tu mente se concentre en la voluntad de Dios. Ahora ya solo tu mente está concentrado en esas fortalezas que el enemigo está constantemente, día a día, queriendo levantar. Sigue diciendo el verso, ahora en el 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos. Otra clase, esos argumentos se refiere a esas ideas, a esas actitudes arrogantes que impiden que tú y yo tengamos
que impiden que tú y yo conozcamos esa voluntad de Dios. De pronto, desde los inicios, si tú lees en Génesis, desde los inicios, el enemigo en Adán y Eva quiso levantar, más bien levantó este tipo de argumentos en sus pensamientos. De pronto el enemigo le ofreció a Eva el ser autosuficiente, le ofreció a Eva unas ideas arrogantes que se levantaban en contra del conocimiento de Dios. De pronto el enemigo quiso, les ofreció a Adán y a Eva ser autosuficientes. Y es que si hay algo que impide que tú y yo conozcamos la voluntad de Dios, es la arrogancia, es la autosuficiencia, es el creernos que somos independientes a Dios. De pronto creemos en nuestra mente que ya no necesitamos más, que ya lo sabemos todo, que ya no necesitamos la dirección de Dios, que ya no necesitamos el pastoreo de Dios. Entonces, el enemigo es tan hábil en poner estos argumentos, esas ideas, esa arrogancia en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es una manera en la que Él nos puede tener sometidos. De pronto el enemigo nos hace creer que nuestra voluntad es mejor que la de Dios, que nuestra opinión es mejor que la opinión de Dios, que nuestra propia solución a problemas es mejor que la de Dios. Entonces vienen estos argumentos que se levantan en contra del conocimiento. Y por último marca la tercera cosa que se crea en el pensamiento y dice, y toda altivez que se levante. Nos está hablando de orgullo. Difícilmente una mente orgullosa va a poder comprobar la buena voluntad de Dios. Difícilmente cuando tú y yo no queremos soltar ese orgullo, difícilmente nuestros sentidos van a estar enfocados en la voluntad de Dios. Y aquí Pablo les está diciendo, el orgullo, los argumentos, las ideas arrogantes y las fortalezas que se crean alrededor de su mente. Todo eso necesitan atacarlo, necesitan hacerle frente, necesitan atraparlo y el siguiente paso es llevarlo a que todo eso ahora obedezca a Cristo. Esa fortaleza que de pronto se levantó, ahora tú y yo tenemos la responsabilidad de que eso que se levantó tiene que ser destruido para que ahora obedezca a Cristo. Ni siquiera tiene que obedecer a nuestra propia voluntad, a nuestro propio razonamiento, a nuestra propia capacidad. Tiene que obedecer a Cristo. Y te decía que desde los tiempos de Adán y Eva, el enemigo le fue fácil manipularlo. De pronto ya se vieron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso lo vemos en 2 Corintios 11, te lo voy a leer. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando tú y yo somos esas mujeres, esos varones que tienen sus pensamientos atrapados y que los llevamos a obedecerlos a Cristo, estamos en esa fidelidad a Dios. Pero cuando de pronto somos extraviados, aquí en este verso dice, temo que como la serpiente con su astucia. Decía que el enemigo
El enemigo sabe su papel y él está, su objetivo es extraviarnos. Su objetivo es extraviar nuestra mente. Y Pablo les está advirtiendo, hey, tienen que ser más listos. Tienen que militar con las armas dadas por Dios. No pueden atacar el mal con mal. No pueden atacar aquello que es espiritual, no lo pueden atacar con la carne, no lo pueden atacar con lo natural. Va a ser imposible que ganen. Es lo que les estaba advirtiendo Pablo a la iglesia. Y te decía al inicio, donde va a atacar primeramente el enemigo es en nuestra mente. Y me llama la atención, ¿recuerdas cómo cuando Jesús es llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado? Lo primero que atacó el enemigo fue su identidad de hijo. De pronto el enemigo trae pensamientos en nuestra mente y nos hace dudar de nuestra identidad. Le dice el enemigo al Señor en el desierto, si eres hijo, tú van a venir esos cuestionamientos a nuestra mente, si eres hijo. Entonces, de pronto nos vemos dialogando con la serpiente y es cuando tú y yo le estamos dando pie a esas fortalezas que se han levantado. Y me voy a enfocar en lo primero que se levanta en nuestra mente, que son las fortalezas. Yo te decía que son como esas murallas tan altas que impiden que nuestra mente se enfoque en la voluntad de Dios. Entonces, tal vez el enemigo comenzó con un pequeño pensamiento, tal vez sucedió algo en tu hogar que trajo a lo mejor algún comentario, no sé, de tu esposo, de tu esposa, y causó en ti como tal vez alguna herida, a lo mejor te hizo sentir menospreciada. Entonces, tú y yo dejamos que esa semilla, que ese pequeño pensamiento se arrojara en nuestra mente. Y comenzó como esa construcción, ladrillo tras ladrillo, otro ladrillo, y se comenzó a levantar esa fortaleza. Y mírame, vamos a ver una historia de cómo David tenía claro, David cuando enfrentó a Goliat, tenía claro que se estaba desenvolviendo en un ambiente espiritual. David tenía claro que era una guerra espiritual. Y vamos a ver aquí cómo hay dos partes. Una parte es cómo David toma el papel de soldado para enfrentarse a la guerra y cómo los demás toman distintos papeles. Entonces vamos a estudiar Primera de Samuel 17. Tú la estudias completa, es desde el verso 1 hasta el 58. Primera de Samuel 17, versos 1 al 58. Yo solamente te voy a decir algunos versículos. Entonces, tal vez en estos momentos, alrededor de nuestros pensamientos ya se levantó esa fortaleza del tamaño de Goliat. Tal vez ya es imposible a lo mejor que tú digas, esto ya me sobrepasó. No sé cómo atacarlo, no sé cómo resolverlo, no sé cómo hablarle a lo mejor a mis hijos, no sé cómo administrar las cosas en mi hogar, no sé cómo llevar a lo mejor esa relación con mi esposo, con mi esposa. Y esa fortaleza ya se levantó tan grande que en estos momentos te estás viendo, en estos momentos estás como David en esa guerra espiritual, que solamente es David contra Goliat. Tú venciendo esa fortaleza tan alta que está impidiendo que la voluntad de Dios opere en tu vida. Entonces, dice que de pronto David
David era un filisteo que ya tenía ciscado al pueblo de Israel. Ya los tenía. Y es de esas cosas que a lo mejor día a día dices, ay, esto ya me tiene oprimido, ya no sé ni por dónde darle la vuelta, ya no sé cómo escapar de esto. Y Goliat era tan hostigoso como esa fortaleza que se crea en el pensamiento. Goliat era tan hostigoso con el pueblo de Israel. Y mira, este hostigamiento de Goliat contra el pueblo duró 40 días. Imagínate, día y noche Goliat recordándole al pueblo de Israel que era miserable, que era miedoso, que no iba a poder contra él. Dice el verso 10. Mira, del verso 1 al 6 describe cómo era Goliat. Era un experto en guerra desde su juventud, era un guerrero. Y dice que medía 3 metros y su casco y su jabalina con que Goliat enfrentaba al pueblo sumaban alrededor de 57 kilos. Imagínate, si David hubiera enfrentado la guerra espiritual con lo natural. Si tú conoces un poco de David, él era un simple pastor, así lo voy a decir. Era un pastor, era alguien pequeño. Seguramente Goliat medía 2 veces lo que medía David. Entonces, en lo natural, David era imposible que se iba a enfrentar a Goliat. Te decía al inicio, lo espiritual, tenemos que despojarnos de lo natural para podernos enfrentar. Y David sabía en qué ámbito se movía. David era un hombre de guerra espiritual. David seguramente cuando él estaba en esos momentos pastoreando sus ovejas, era llenado de Dios, era enseñado. Cuando enfrentaba a los osos, a los leones, era enseñado por Dios. Él sabía, él era un hombre que aprendía tanto de Dios, porque seguramente sabía que en algún momento lo iba a necesitar para poder enfrentar. Entonces, dice que así Goliat estaba hostigando al pueblo por 40 días, y en una de esas David estaba en ese lugar cuando Goliat, de su boca de Goliat estaba saliendo ese hostigamiento al pueblo. Y David en esa identidad de hijo, David era un hombre que sabía llevar sus pensamientos en obediencia a Cristo. Él no dejaba que su identidad fuera turbada por el enemigo. Entonces, David le dice a Saúl, hey, déjame enfrentarlo. Para no hacerte la más larga, le dan permiso de enfrentar a Goliat. Y Saúl le dice, pero ponte mi armadura. Otra vez a David se le ofrece enfrentar lo espiritual con lo natural. La armadura de Saúl no le sirvió, incluso se la puso y no pudo dar ni un paso. Si tú y yo enfrentamos esa guerra, enfrentamos esa fortaleza, enfrentamos ese pensamiento con armadura natural, no vamos a poder dar ni un paso. Y sabes, solo voy a enfocarme en el verso 45, primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, o sea, a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. En este verso aquí David ya había ganado la batalla sin necesidad de enfrentar a una Goliat. ¿Y por qué la ganó? Porque él sabía quién estaba en él. David sabía que se enfrentaba a Goliat como un hijo de Dios. David sabía que sus pensamientos obedecían a Cristo y por tanto lo que se enfrentaba iba a salir victorioso.
Dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí ya David había ganado. Ya solamente lo demás es como si hubiera sido puro protocolo para que el pueblo de Israel viera que efectivamente Dios le iba a dar la victoria. Yo te decía al inicio, hay dos, en un ambiente espiritual no hay de dos. Lo enfrentamos del modo natural, que ni siquiera vamos a poder dar un paso, o está la otra. Lo enfrentamos como lo hizo David, sabiendo que sus armas venían de Dios. Y tú de tarea vas a estudiar la armadura de Dios en Efesios. Él sabía, él portaba la armadura correcta. Tú y yo necesitamos portar la armadura correcta, porque día y noche, así como Goliat, vienen pensamientos que quieren arrojarse en nuestra mente y quieren levantarse como una fortaleza. Y sabes, en lo natural las fortalezas son difícilmente de destruirlas. Son muy complicadas, incluso vamos a terminar frustrados. David sabía de quién dependía. David sabía que solo no podía. David sabía, y cuando me imagino que cuando él tomó el valor, tomó la decisión de decir, hey, pues yo sí voy a poder. Fue porque el Espíritu Santo lo llevó a declarar una verdad que estaba situada en su mente. El Espíritu Santo nos lleva a declarar esas verdades. Y tú vas a leer la armadura de Dios, y es con lo que David enfrentó. David fue alguien que se dejó enseñar. David fue alguien que abrazó todo lo que podía aprender de Dios. Tú y yo necesitamos abrazar todo lo que podemos aprender de Dios, porque van a ser nuestras armas. Estamos en un ambiente donde día a día en lo espiritual se va complicando, y solo al que venciere, el Señor le dará la corona. Solo al que venciere. Solo al que venciere. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias porque tú nos enseñas el modo correcto, Señor, de enfrentar toda circunstancia. Hoy nos despojamos, Padre, de toda armadura natural, de todo razonamiento, de toda altivez, de todo aquello que impide que podamos conocer tu buena voluntad. Enséñanos a ser esos soldados que hacen frente, Señor. Que esos soldados convencidos de que tenemos esa arma poderosa que viene de ti, Señor. Hoy nos apropiamos de esas armas con las que hacemos frente, Señor. Tu palabra, la fe. Hoy nos enfrentamos, Señor, y creemos en el nombre de Jesús que vencemos toda fortaleza, que vencemos todo Goliat que ha querido venir a nuestra mente, que vencemos todo aquello que ha querido turbar nuestra identidad de hijos, Señor. No permitas que pase un día sin que nosotros le hagamos frente a lo que es nuestra responsabilidad, Señor. Enséñanos, papá, en tu presencia, enséñanos a atacar todo pensamiento que no viene de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.